Te damos gracias por la vida de Fray, te damos gracias por que este día empieza la Semana Mayor, la celebración del Tríodo Pascual. Te pedimos que traigas tu Espíritu sobre esta asamblea, sobre todos los corazones, especialmente sobre el de Fray, para que tú hables por medio de él y que ese mensaje de amor llegue profundo a nuestro corazón. Amén. Amén. Gracias por estar aquí, mis hermanos. Se dice que la tarea de los profetas se resume en dos palabras. La palabra denuncia y la palabra anuncio. Denunciar y anunciar. Los profetas de Dios tenían que denunciar los pecados del pueblo de Dios, porque solamente cuando nos liberamos del pecado, hacemos espacio para que Dios haga su obra perfecta en nosotros. La denuncia es importante. Y una buena parte del retiro espiritual en el que estamos consiste precisamente, o ha consistido precisamente, en esa denuncia. Especialmente las denuncias por los pecados en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Toda superstición, idolatría, de cualquier forma que sea, es una ofensa contra el primer mandamiento de la ley de Dios. O sea que en este retiro hemos seguido un camino profético. Denuncia. Pero es necesario abrirnos también al anuncio. Ya nos recordaba Lina en su predicación cómo Cristo Jesús tuvo un anuncio en la sinagoga de Nazaret sobre lo que él estaba llamado a hacer, sobre cuál era su misión. Eso se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y empieza con estas palabras que son una cita del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Ahí está el anuncio. En la vida cristiana, lo mismo que en el camino de la profecía, necesitamos las dos cosas. No puede haber auténtica vida cristiana si no denunciamos el pecado para renunciar al pecado. La denuncia del pecado es para renunciar al pecado. En sus predicaciones, Martica nos ha hablado de eso. Hay que renunciar. Denunciamos el pecado para renunciar al pecado. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí. Porque si uno se queda ahí, se queda en la tristeza y en el miedo. Incluso en una cierta desesperanza. Hay que dar el paso hacia la esperanza. Hay que dar el paso hacia el anuncio. Y ese anuncio es el que trae nuestro Señor Jesucristo. Es el anuncio que trae el amor, la gracia, la bondad de Cristo. ¿Cómo anunció Cristo esa buena noticia? Con palabras y con acciones. Es muy interesante ver en el pasaje de los discípulos de Emaús, o sea, Lucas capítulo 24, ver cómo aquellos hombres, aunque estaban desengañados, desesperanzados, tenían una cosa clara. Decían, Cristo fue un profeta grande en obras y palabras. Cristo con sus obras y Cristo con sus palabras trajo el anuncio de la salvación. Obras como cuáles, las sanaciones. Obras como cuáles, los exorcismos.
Palabras como cuáles, como las parábolas. Cuando uno escucha una parábola como la del buen samaritano o la parábola del hijo pródigo, uno siente esperanza, uno siente alegría, uno siente que hay una luz. Porque si Dios es tan bueno como ese padre de la parábola del hijo pródigo, esa es una gran noticia para mí. Entonces, Cristo no solamente denunció, que eso también lo hizo, sino que anunció. ¿Y cómo anunció? Con palabras y con obras. El anuncio que trae Cristo, la buena noticia de Cristo, cubre toda tu vida. Y tu vida, no importa de qué longitud haya sido, es una vida que tiene un pasado, un presente y un futuro. Y la denuncia que hacen los profetas y la denuncia que hace Cristo es una denuncia y es un anuncio que tiene que ver con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. ¿Qué quiere decir la denuncia con respecto al pasado? Lo que estamos haciendo en la confesión. Varios de ustedes se han confesado, varios de ustedes se están confesando. La denuncia sobre el pasado. Yo hice esto. Yo fui a que me leyeran la mano. Yo puse mi esperanza en un amuleto o cualquier otro tipo de pecado. Yo estuve metido en una relación de fornicación. Yo fui parte de un negocio sucio. Yo fui injusto con mis empleados. Teníamos una empleada doméstica en la casa. Yo fui cruel con esa pobre mujer que necesitaba ese trabajo. Son denuncias que tienen que ver con el pasado. Pero Cristo no se queda únicamente denunciando el pasado, sino que Cristo trae también un perdón para ese pasado. O sea que la denuncia cobija el pasado, pero el perdón cubre ese pasado. Nosotros, cristianos católicos, lo experimentamos de una manera preciosa con el sacramento de la confesión. No voy a hablar en este momento del presente, voy a hablar del futuro porque ahí es donde va a aparecer la palabra esperanza. ¿Cómo entra la denuncia y cómo entra el anuncio con respecto al futuro? La denuncia con respecto al futuro entra en el momento en el que se te advierte para dónde vas. Mira para dónde vas, mira para dónde va tu vida. Mira lo que estás haciendo con tu salud, mira lo que estás haciendo con tu matrimonio, mira lo que estás haciendo con tu futuro. La advertencia que muchas veces nos fastidia, que muchas veces nos talla, la advertencia es la denuncia que tiene que ver con el futuro y que consiste básicamente en eso. Mira hacia dónde vas. Obsérvese que tanto la denuncia como el anuncio son actos de amor, que a veces la persona que escucha no lo recibe así, pero son actos de amor. Bueno, entonces tenemos la denuncia y tenemos el anuncio. Hacia el futuro, la denuncia, ¿cuál es? La denuncia es advertencia. Así, por ejemplo, el profeta Jeremías tenía que denunciar con respecto al futuro y les decía a sus hermanos de raza, a los judíos, les decía y les advertía: ustedes no pueden seguir pecando impunemente o creyendo que es pecar y luego voy y ofrezco un sacrificio en el templo y, como dice el refrán colombiano, el que peca y reza empata. No. Jeremías dice: ustedes no pueden seguir haciendo eso. Esa es la advertencia de Jeremías. Lamentablemente no le hicieron caso a Jeremías. Entonces Jeremías tuvo que cambiar el tono de su predicación y tuvo que decirle a aquella gente, miren, lo mejor que puede pasar en este momento es que van a venir los caldeos, y van a arrasar con este lugar.
pero eso va a servir de purificación. Esa es una advertencia. Entonces, la denuncia hacia el futuro se llama advertencia. ¿Y cuál es el anuncio hacia el futuro? Ahí llegamos al punto central de esta predicación. El anuncio hacia el futuro se llama esperanza. Entonces, como veo varias personas tomando sus apuntes, les invito a que ustedes hagan su pequeño cuadro. La denuncia hacia el pasado es la denuncia del pecado. Y el anuncio hacia el pasado es el anuncio del perdón. Un Dios que es capaz de perdonar. Cuando el profeta Natán le denuncia al rey David las barbaridades que ha hecho, porque el rey David cometió adulterio, se quedó con la mujer de Urías y luego se las arregló para matar a Urías, no directamente, sino como autor intelectual, diríamos. Cuando David cometió todas esas barbaridades, Natán le denuncia lo que ha hecho en su pasado y le dice: ese hombre eres tú, el que ha cometido esas barbaridades. Y David dice: he pecado contra el Señor. Y es impresionante ver que Natán le responde inmediatamente: el Señor perdona tu pecado. O sea que la denuncia hacia el pasado es la denuncia del pecado, y el anuncio hacia el pasado es el anuncio del perdón. Y si he cometido graves pecados, ahí está el perdón de Dios. Ahí está el perdón de Dios. Hay que buscarlo, hay que arrepentirse, hay que reconocerlo, pero el perdón de Dios está. No se nos olvide la frase del Papa Francisco: Dios está más dispuesto a perdonar incluso que nosotros a pecar. Bueno, y hacia el futuro, ¿cuál es la denuncia hacia el futuro? Es la advertencia. Mira el camino por donde vas. Mira lo que va a suceder contigo. Antes de que Caín matara a Abel, que está en el capítulo 4 del Génesis, antes de que Caín matara a Abel, Dios le advirtió a Caín: ¿por qué tienes esa mirada oscura? ¿Por qué tienes el rostro deforme? Dios le advierte: mira por qué camino vas, Caín. Caín lamentablemente no atiende la voz de Dios, se deja llenar de envidia y de rabia hacia su hermano y comete el crimen de matar a su hermano Abel. Entonces la denuncia hacia el futuro es la advertencia. Y hay que reconocer que muchos de nosotros, especialmente en nuestra juventud, hemos sido gente que no oye advertencias, porque Dios suele enviarnos advertencias cuando estamos en la juventud a través de nuestros padres, a través de los predicadores, los sacerdotes, los misioneros, los catequistas, a través de muchas personas, pero muy particularmente a través de los padres. Y muchos de nosotros fuimos o hemos sido, o tal vez somos, rebeldes frente a las advertencias. ¿Cuáles son las respuestas típicas que tenemos? Mamá, ya sé. Papá, ya sé. No me hables más, yo veré qué hago. Y sobre todo la peor de las frases: es mi vida. Esa frase nos vuelve sordos a las advertencias. Pero como dije, la parte central de esta enseñanza está en que hacia el futuro hay un anuncio. ¿Y cuál es el anuncio hacia el futuro? Se llama esperanza. Hay dos textos bíblicos que yo quiero que ustedes tengan presentes. Los voy a leer y vamos a hacer un pequeño análisis de esos textos bíblicos porque tienen que ver con la esperanza. Ya a usted le quedó claro el esquema, ¿cierto? En el pasado denuncia el pecado y perdón que Dios ofrece. Hacia el futuro la denuncia se llama advertencia y el anuncio se llama esperanza. Con ese esquema en nuestra cabeza vamos a irnos a Efesios, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice en esta traducción: así pues ustedes, los paganos de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por los que pertenecen a la circuncisión, recuerden
Y aquí viene la parte interesante. Recuerden que en otro tiempo estuvieron sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, en Cristo Jesús, y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como nosotros somos gente que oye varias veces los pasajes, vuelvo a leerlo. Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Lo que más nos interesa de ese pasaje es la palabra esperanza. Estos efesios, ¿quiénes eran? Pues era una comunidad que había florecido en un lugar de culto pagano. Había en la ciudad de Éfeso una gigantesca estatua a una diosa de la mitología griega llamada Artemisa. Era un lugar de mucho culto a esa diosa, es decir, era un lugar de idolatría. Pero Dios logró formar una comunidad cristiana en Éfeso que reunía a cristianos de esa región conocida como la Odisea. A ellos les escribe San Pablo, ¿y qué les dice? Ustedes, los paganos de nacimiento, recuerden que en otro tiempo estuvieron, y aquí es la parte que nos interesa, sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, en cambio, en Cristo Jesús, y gracias a su muerte, los que antes estaban lejos han sido acercados. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Pues los paganos. ¿Y por qué estaban lejos? Porque estaban sin Cristo. Repito esa parte. Sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y su promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Obsérvese que la falta de esperanza, la carencia de esperanza, está unida con tres palabras que son claves para sus apuntes. Esas tres palabras son la palabra alianza. Cuando tú estás sin alianza, estás sin esperanza. Atención a esa palabra, alianza. La vamos a desarrollar en un momento. Dice aquí, estabas ajeno a la alianza, estabas ajeno a la promesa. Segunda palabra que nos interesa. Y la tercera palabra es el santo nombre de Dios. Estabas sin Dios en el mundo. Esto tenía que impactar mucho a los efesios, porque ya les acabo de decir que estos efesios tenían una diosa, la famosa diosa Artemisa, y era un culto fanático, casi histérico que había con respecto a esa diosa Artemisa, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que estuvieron allá predicando Pablo y sus compañeros. Y cuando empezaron a hablar de que solo había un Dios, se formó una revuelta terrible. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un pasaje que ustedes buscarán, porque no les voy a hacer todas las tareas, dice ahí que durante cerca de 2 horas estuvieron gritando, grande es la Artemisa de los Efesios, grande es la Artemisa de los Efesios. O sea que esa era una ciudad que estaba marcada por un ídolo. Esto quiero destacarlo porque el ídolo mata la esperanza. Escribe eso que te conviene. El ídolo mata la esperanza, porque el ídolo te deja sin alianza, sin promesa y sin Dios. O sea, ¿para qué están los ídolos? Para que no tengas Dios, para que Dios no reine en tu vida. Para eso están los ídolos. Entonces el ídolo mata la esperanza. Y no puede tener esperanza el que no tiene alianza, el que no tiene promesas y el que no tiene a Dios.
Y Pablo tiene el valor, después de que le pasó lo que le pasó, porque fue terrible lo que le sucedió en Éfeso, según cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que le pasó lo que le pasó, pues Pablo tiene el valor de escribirles a los efesios y decirles: ustedes estaban sin Dios, como quien dice, ustedes tenían la tal Artemisa esa, pero por supuesto la Artemisa no es Dios, la Artemisa no es diosa. Entonces, ¿qué son los ídolos? Lo explica San Pablo en otro lugar diciendo: los ídolos en sí mismos no son nada, pero detrás de los ídolos está la obra del demonio, que precisamente quiere apartarnos de la fe. O sea que mientras tú estás distraído, mientras tú estás distraída consiguiendo plata, consiguiendo puestos, consiguiendo vanidades, consiguiendo placeres, mientras tú estás ocupada, mientras tú estás obsesionado con eso, te estás perdiendo de Dios, estás viviendo sin Dios. Entonces, ¿cuáles eran los tres grandes vacíos de los efesios? Eran estos: no tenían alianza, no tenían promesa y no tenían a Dios, porque los ídolos existen para que nosotros no tengamos Dios. Para eso están los ídolos. La comparación que siempre utilizo es la de los niños cuando se llenan de cosas que no alimentan. Se utiliza en el querido México, se utiliza la palabra botana. Eso no se usa en Colombia. La palabra botana está indicando alimentos, pero alimentos que poco alimentan. Cositas que se comen. Un poco se parece a esto que nos han ofrecido aquí en los refrigerios. Comida chatarra. Si tú te llenas de comida chatarra, no te estás alimentando. O sea que el exceso de comida chatarra, ¿para qué sirve? Para que no te alimentes. Eso es lo que es la idolatría. La idolatría llena falsamente tu estómago espiritual para que se te quite el hambre del verdadero Dios. Esa frase sirve. La idolatría llena falsamente el estómago espiritual, sacia falsamente el hambre espiritual para que a ti se te muera el hambre de Dios. El hambre del Dios verdadero. Porque el que tiene hambre del Dios verdadero siempre podrá apelar a aquella frase que dice Cristo, por ejemplo en el Evangelio de San Mateo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero hay que pedir, hay que llamar. ¿Y qué es lo que hace el ídolo? Te quita las ganas de pedir. Mientras tú estás lleno de toda la droga que consumes, mientras tú estás lleno de todo el licor que bebes, mientras tú estás lleno de todo el placer con el que aturdes tu cuerpo, mientras estás repleto de todas esas cosas, pues se te quita el hambre de Dios. Porque apenas sientas hambre de Dios, vas a tocar y al que toca se le abre. Apenas te vuelva el hambre de Dios, vas a clamar y al que llama se le abre. Apenas te llegue el hambre de Dios, vas a pedir y al que pide recibe. Según decía precisamente uno de los salmos de laudes de hoy: abre tu boca y yo la saciaré. Pero hay que abrir la boca, hay que tener hambre. Entonces esa es la parte que debemos entender de cómo los paganos estaban sin Dios. ¿Por qué estaban sin Dios? Porque estaban llenos de ídolos. Y por eso hay que desprenderse de ídolos. ¿Y cómo se desprende uno de ídolos? Uno se desprende de ídolos yendo al desierto, según nos enseña Oseas capítulo 2. Ese texto también ha sido proclamado en este retiro. Hablando a la asamblea de Israel como si fuera una jovencita muy amada, dice Dios: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y la enamoraré como en los días de su juventud, y será mía. Y ya no me llamará Baal mío, ahora me llamará esposo mío. Entonces, para ponerse en la ruta de la conversión y salir de la idolatría, hay que entrar en el desierto. Eso es lo que uno hace, por ejemplo, en Cuaresma. Eso es lo que hemos venido haciendo en Cuaresma. Los ayunos y pequeños o grandes sacrificios que uno ofrece en Cuaresma son una manera de entrar en el desierto.
Cuando usted empieza a apagar ese Spotify que lo mantiene encendido 24 horas, ese Netflix que lo tiene encendido todos los días, cuando usted empieza a suspender el scrolling, cuando usted empieza a suspender el scrolling infinito de las redes sociales, cuando usted hace una pausa y usted entra en el desierto, entonces usted empieza a recuperar lo más precioso que se llama sed. Porque cuando usted empiece a tener sed de Dios, cuando usted empiece a tener hambre de Dios, entonces usted va a tocar a la puerta y Dios le va a abrir. Y usted va a pedirle al Señor y el Señor le va a escuchar. Pero usted tiene que tener sed, usted tiene que tener hambre y no la tiene porque se llenó de chucherías, se llenó de comida chatarra, se llenó de solo botana. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, dice el Salmo 63, que en la liturgia es el 62. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Esa es la actitud que nos mantiene buscando a Dios. Por eso también entendemos lo que dice Lucas capítulo 6, cuando Cristo dice, después de las bienaventuranzas, dice estas palabras: ¡ay de aquellos que están saciados! Porque ya tuvieron su consuelo. ¿Y quiénes son los saciados? Los que se llenaron de comida chatarra, los que se llenaron de botana, los que se llenaron de chucherías, los que se llenaron de lo que no alimenta, pero sí llena. Ese es el ídolo. El ídolo no te alimenta, pero sí te llena. Ese es el ídolo. Entonces, por eso aquí Pablo les dice: cuidado a los que están sin Dios. Pero es el momento en el que tenemos que hablar de la alianza y tenemos que hablar de las promesas. ¿Por qué es peligroso vivir sin alianza? ¿Y qué significa alianza? Esa es la gran pregunta que tenemos en este momento. ¿Por qué la alianza está conectada con la esperanza? La mejor manera que tengo de explicar esto, que Dios me ayude, es a través de una palabra que es preciosa, pero que uno la valora poco, y esa palabra es pertenecer. El que no tiene alianza no pertenece. ¿Y qué es lo terrible de no pertenecer? Lo terrible de no pertenecer es no importar. Y el que siente que no le importa a nadie, dime qué esperanza puede tener. ¿Sabes cuál es la definición más terrible de desesperanza? ¿Y sabes cuál es la señal más espantosa de que una persona está en serio peligro de quitarse la vida? La señal más espantosa es cuando la persona empieza a sentir: no le importo a nadie. A nadie le importa que yo viva o que no viva, que yo haga o que no haga. Peor que la muerte es sentir que uno no importa. Y el que no tiene alianza siente que no importa. Y la gente se nos está muriendo, hermanos queridos. Ustedes vieron que nosotros ofrecimos una de las Eucaristías por varias personas de las que hemos tenido noticia que se han quitado la vida. Esta situación es muy grave, esto está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente siente que no pertenece, que no importa, que mi vida no importa. Eso es terrible. Pero el que no tiene alianza siente eso. El que siente alianza siente que tiene un vínculo, siente que pertenece. Es lo hermoso, por ejemplo, de un bello matrimonio. El matrimonio es bello, nosotros le hacemos propaganda aquí al matrimonio, por supuesto vivido según Dios. El matrimonio es bello, porque ese vivir el matrimonio que es algo hermosísimo, es sentir yo soy de ella, o sentir yo soy de él. Y eso le da un sentido, le da un para qué, eso abre un futuro, ese sentir que yo soy de. La alianza significa la pertenencia, y el que no tiene alianza no tiene pertenencia. Por eso también en Familia Espiritual insistimos muchísimo, por voz activa, pasiva y perifrástica, insistimos en que es indispensable comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad va creando vínculos,
Vínculos donde está el afecto, donde está la fe, donde está el sentido, el propósito, la tarea, el compromiso. Todo eso te lo da la comunidad. Y por eso es indispensable la alianza, para que tú tengas pertenencia. La comunidad te da eso. Nuestras parroquias, gracias a Dios, están recibiendo, por ejemplo, estos días, gran concurrencia de gente. Pero ¿cuál es el peligro? Que son demasiado anónimas. ¿Cuáles son esas parroquias donde si tú faltas te extrañan, te preguntan, te buscan? Alguien decía, la Iglesia Católica puede morir de éxito. Expresión que significa, se llenan las iglesias, pero nadie sabe quién es quién. Entonces tú ves la iglesia llena y tú dices, oh, estamos haciéndolo muy bien. Pero si la gente no tiene pertenencia, así como llegó, así se va. Y esta es una preocupación que yo tengo con muchos movimientos en la iglesia, que me parece que también pueden morir de éxito. Por ejemplo, hay movimientos donde se están haciendo retiros espirituales, muy buenos retiros espirituales. En general, yo creo que, por decir algo, Emaús hace un trabajo maravilloso. A veces me preocupa en Emaús el tema de la confesión, eso ya lo hemos hablado en otras predicaciones, pero eso no es tanto culpa de los organizadores. En fin, aquí no se trata de hacer ningún juicio sobre Emaús, sino decir que torrentes de gente va a Emaús, maravilloso, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la relación, con la comunidad, con la continuidad? Solamente el cristiano que tenga una alianza viva, y alianza viva significa yo pertenezco a, ese cristiano es el que logra sostenerse. Porque las fuerzas que nos jalan a nuestros antiguos pecados están vivas. Siempre que predico un retiro espiritual, yo le insisto a la gente, quien está haciendo el retiro eres tú. De la puerta para allá no están haciendo retiro. O sea que cuando tú salgas de este retiro ya te están esperando las mismas tentaciones que tú tenías antes. Si tú tenías, por ejemplo, una relación impura, una relación de fornicación, es posible que la persona, sea hombre o mujer, es posible que la persona respete un poco la Semana Santa y no se meta contigo. Pero apenas llegue el domingo de Pascua por la tarde o el lunes santo, ahí te está esperando la llamada telefónica, el mensaje, perdóname la expresión, pero es que me da rabia, porque es pura acción del enemigo. Ahí te está esperando el mensaje del desgraciado, el mensaje de la desgraciada. Ahí te está esperando. Apenas termine el retiro, ya te está esperando el mensaje para decirte, y bien, ¿y cómo te fue? ¿Y qué tal por allá? No, bien, estuvimos en un retiro espiritual hermoso, me confesé. Ah, qué bueno. ¿Te parece si lo conversamos en un cafecito en mi casa a las 9:30 de la noche con música suave, 2 copas de vino? ¿Ah? Es que creen que uno nació ayer y que uno no sabe esas cosas. Entonces el que no tiene alianza no tiene pertenencia. Si tú no sales del retiro espiritual con una conciencia de cuál es tu lugar de pertenencia, si tú no tienes claro eso, la llamada te va a llegar, el mensaje te va a llegar. El mensaje del perverso te va a llegar. Acuérdate lo que nos dice Lucas capítulo 3, cuando las tentaciones de Cristo en el desierto. El demonio se fue, ¿cierto? ¿Pero qué dice? Exacto, se fue, pero esperando el momento apropiado. El demonio se va, pero espera el momento apropiado. Entonces, por favor, escúchenme y pongan cuidado. No sean ingenuos, no sean ingenuas. El retiro termina en unos días, en unas horas. El retiro termina. Y cuando termine el retiro, ahí va a estar, ahí va a estar. Entonces tú ya tienes que saber eso. Tú no puedes salir del retiro así como la gente que sale medio levitando del retiro. Y como diciendo, todo es tan bello, todo es color de rosa, todos me quieren, todos me apoyan. No, el demonio también te quiere para destrozarte, te quiere para encadenarte, te quiere para hundirte. Te quiere para tomar venganza, para tomar venganza. Eso debemos tenerlo totalmente claro. Pero además de estar sin alianza, Pablo utilizó otra palabra. ¿Se acuerda que eran 3 palabras, no? Sin alianza, sin promesa y sin Dios. Ya hemos explicado sin Dios, que es la idolatría, que es llenarse de cosas que no alimentan.
Ya hemos explicado la alianza. ¿Qué es estar sin alianza? Es estar sin pertenencia. Y hay mucho católico que no sabe que está sin alianza. Tenemos que explicar lo de la promesa. Una manera muy interesante de entender lo de la promesa es si nosotros miramos la carta a los Romanos, capítulo 5, los primeros versículos. Porque empieza la carta a los Romanos, capítulo 5, diciendo estas palabras que parecen un poco misteriosas. Habiendo sido justificados, aguardamos la salvación. La justificación es como quedar a paz y salvo con Dios. Es como la reconciliación fundamental con Dios. Habiendo sido justificados. Pero lo que más me llama la atención es que dice, aguardamos la salvación. O sea que fíjate que la reconciliación con Dios es el paso fundamental, pero después de la reconciliación con Dios viene la salvación. La salvación. Y esto es muy interesante, porque si uno lee con atención Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, uno se da cuenta que uno puede estar reconciliado y todavía no estar plenamente salvado. Y yo quisiera que usted escribiera eso, porque eso no lo va a escuchar fácilmente en ningún otro sitio. Porque es un detalle muy sutil de la enseñanza de San Pablo. Repito, Romanos 5, versículos 1 y 2, usted lo lee después. Y la idea fundamental es que primero viene la justificación, que es la reconciliación básica con Dios, pero falta la salvación. Y entonces dice uno, ¿cómo es eso de estar reconciliado y no estar salvado? Pues es que para San Pablo utiliza la palabra salvación de muchas maneras, pero la idea fundamental de San Pablo es que solo se puede hablar de salvación cuando el mal ya no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿Y cuándo será que el mal ya no tiene ningún poder sobre nosotros? ¿Dónde sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando uno está en gracia. Cuando uno se muere. Entonces, para San Pablo, la plenitud de la salvación, vamos a usar ese lenguaje, la plenitud de la salvación solamente sucede después de la muerte. Solamente después de la muerte puede hablarse propiamente de una salvación, porque solamente después de la muerte, es decir, cuando ya el demonio no puede hacer nada, cuando ya la tentación no puede lograr nada, cuando ya no hay ninguna mentira que pueda entrar a tu mente, cuando ya no hay ninguna seducción que pueda torcerte, en ese momento podemos decir, ahora estás a salvo. Ahora estás a salvo. Hay una anécdota muy bonita de nuestra amiga de Siena, Santa Catalina. Una anécdota preciosa de Santa Catalina. Ustedes saben que en época de Santa Catalina la peste azotó Europa por lo menos en 3 ocasiones. Precisamente en el año en que ella nació, 1347, 1300, y al año siguiente, el 48, hubo un ataque terrible de la peste. Fue una epidemia espantosa. Y luego de ese ataque hubo otros 2 ataques de la peste. El último, es posible que la memoria me falle, pero el último fue alrededor del año 1362 o 63. Y cuando hubo ese ataque tan espantoso, mucha gente murió. Y entre las personas que murieron, parientes de Santa Catalina. Y ella ayudó a parientes suyos a bien morir, acompañándolos especialmente con sus oraciones, consolándolos, invitándolos a que pusieran su confianza en Dios. Lo más impresionante es que Catalina, cuando ya morían, mira la frase que decía Catalina, a refiriéndose ya al cadáver, a la persona que acababa de morir, pero que había muerto bien, había muerto amando a Dios, creyendo en Dios. Mira lo que decía Catalina, a ya no lo pierdo. Cualquiera diría, ay, se le murió el primo o el tío o el hermano. Perdió a su primo, perdió a su tío. Catalina era una chica que en ese momento creo que no tenía 20 años y mira la sabiduría divina que tenía esta mujer. Mira cómo ella hablaba, a ya no lo pierdo. O sea, ahora que se murió, pero que murió bien y que murió en Dios, ahora sí está a salvo, ahora ya no lo pierdo. Para mí los santos le cambian a uno completamente el esquema. Los santos nos cambian el chip, como decimos. Porque para la mayor parte de nosotros,
Morir una persona es perderla. Para Catalina, cuando se murió, ahora ya no lo pierdo. Este está seguro, este está a salvo, está a salvo. Dicho sea de paso, eso también significa algo. Y voy a referirme aquí al sacramento del matrimonio. Hermanos queridos, el sacramento del matrimonio es para ayudar a la salvación de la otra persona. ¿Y qué significa la salvación? Entonces yo voy a citar aquí a estos dos amigos queridos, matrimonio que yo quiero bastante. Ellos me quieren poquito, pero yo los quiero mucho. Óscar y Judith. ¿Para qué está casado Óscar con Judith? Pues Óscar está casado con Judith para que Judith llegue a estar a salvo. ¿Para qué está Judith casada con Óscar? Para que Óscar quede a salvo. Es decir, tu principal trabajo como hombre casado, hermano querido en Cristo Jesús, tu principal trabajo es que esa mujer que Dios acercó a tu vida quede a salvo. Ese es tu principal trabajo. Eso es lo principal. Entonces, yo me caso porque es que yo me siento bien con ella, es que nos entendemos bien, y aquí entre nos, padre, me gusta mucho esa mujer. Mire, todo eso está bien, todo eso es parte del plan de Dios. Me parece muy bien que le guste. No sé qué le vio, pero bueno, está bien que le guste. Está bien que le guste, es parte del plan, está muy bien. Pero el objetivo principal es la salvación. ¿Y la salvación qué es? Que llegue al cielo. Entonces, cuando ustedes vayan a escoger novio, las que están pensando en escoger novio, se trasnochan pensando, bueno, ¿y mi novio? ¿Y dónde estará? ¿Será que ya nació mi novio? La respuesta es sí, nació y se accidentó. Entonces, póngale cuidado. ¿Para qué se casa una persona? Para llevar a la salvación a ese hombre. Para eso es el matrimonio. ¿Para qué se tienen hijos? Para darle santos a Dios. La pareja que se cierra a tener hijos está teniendo egoísmo con Dios. ¿Para qué se tienen hijos? Para darle santos a Dios. Ese es el propósito de tener hijos. No es que estamos muy solos o estoy muy sola. Entonces, alguien que ayude con mi soledad. Ese no es el propósito fundamental. Entonces, volvamos a la palabra promesa que aparece aquí. ¿Cuál es la promesa de la que está hablando San Pablo acá? Para mí no hay la menor duda. Es la promesa de la salvación. Que es lo mismo que expresa Pablo en otra de sus cartas. El Señor que inició en nosotros esta obra buena, la lleve a feliz término. Es decir, que lo que nosotros experimentamos, la reconciliación, la paz, el perdón de los pecados, todo eso es maravilloso, pero todo eso, hermanos, es solo el principio. Es lo que Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 llama las primicias. Las primicias. Que tú te sientas bien, te sientas a gusto, feliz de ser cristiano, católico, de haber hecho una buena confesión, haber vivido un buen retiro. Todo eso es maravilloso. Pero eso es solo la degustación, hermanito. Ese es solo el comienzo, hermanito. Lo que viene, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios prepara para ti es mucho más. Y lo dice el mismo apóstol San Pablo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces nosotros, como cristianos, somos exactamente lo contrario de lo que dice el refrán popular. ¿Qué dice el refrán popular? Todo tiempo pasado fue mejor. No. Nosotros lo que creemos, nosotros lo que afirmamos es, hemos recibido mucho y lo que viene es mucho mejor. Eso también lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 2. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. O sea que la plenitud de la salvación y la promesa es esa. Seremos semejantes a Él. Nos vamos a fundir en un abrazo de amor. Nos vamos a fundir en ese horno que ya se manifestó en el corazón de Cristo. Nos vamos a fundir en ese abrazo de amor
para pertenecer para siempre a Dios. Esa es nuestra promesa. Pero por supuesto no se puede tener esa promesa, que es promesa de salvación, sin pasar por la obra de la justificación. Recuerden sus ratos de ocio de este día, lea Romanos 5, versículos 1 y 2, donde precisamente se explica este tema de justificación y salvación. Ojalá lo lea usted, ojalá lea ese texto. Me parece muy importante que usted lo lea en clave personal, es decir, lo que Dios ya ha hecho en mí y lo que Dios quiere hacer en mí. Otra ventaja que tiene ese texto es que relativiza mucho el estado de vida. Yo creo que vivimos en una época en que la gente está casi idolatrando el estado de vida, como quien dice, todo depende de si me caso o no me caso, todo depende de si me sale tal trabajo, tal otro, todo depende de si sale mi aplicación porque me voy a ir para otro país. Y le ponemos tanta expectativa y le ponemos tanta esperanza a eso. Por favor, no. Eso no es lo más importante. Que tú te cases o no te cases, eso no es lo más importante. Que tú tengas hijos o no los tengas, no es lo más importante. Yo sé que el mundo nos ha metido eso en la cabeza. Pero por ejemplo con el tema del matrimonio yo estoy muy preocupado, lo he dicho en otras predicaciones. Estoy muy preocupado porque es que resulta que la gente casi más que matrimonio lo que está es soñando con la boda. La boda y la boda. Y cuando yo entre por esa iglesia y todas me miren con envidia. La boda, ¿cuál boda? ¿Boda de qué? El problema no es la boda, el problema es lo que viene después. El problema es que si usted es la persona para ayudar a la santificación de esa mujer, a la santificación de ese hombre, para eso es el matrimonio. El matrimonio no es un parche para la soledad de nadie. Escriba eso por ahí. El matrimonio no es un parche para la soledad de nadie. Porque si usted se casa únicamente para solucionar el tema de su soledad, como ya dijo sabiamente un psicólogo, 2 soledades no hacen una compañía. De hecho, está demostrado que las personas que tienen más capacidad de gestionar su propia soledad son las personas que más saben acompañar. Entonces tenga en cuenta que ponerle tanta esperanza a eso no es lo más importante. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene los dones, por ejemplo, para criar? A mí me parece, yo miro a los papás, miro a las mamás y yo digo, necesitan un don muy, muy especial. Y a veces uno les conoce los hijos y uno dice, realmente el doble necesitan, el triple de don. O sea, uno ve los muchachitos esos que tienen y uno dice, imagínese lo que es uno despertarse y ahí está el muchacho. Porque esos no se van tan rápido. No se van. Hay algunos que se quedan y se quedan y se quedan ahí. Bueno, hermanos queridos, vamos a terminar con otro texto. Fíjese lo que nos enseñó Efesios 2. Vivir como paganos es vivir sin alianza. ¿Qué significa sin alianza? Sin pertenencia. ¿Qué es vivir sin promesa? Vivir sin promesa es vivir sin promesa de salvación. ¿Qué significa vivir solo para este mundo? No hay nada más triste y deprimente que vivir para este mundo, porque en este mundo todo se va a agotar. ¿Eso significa que me voy a poner fea? Sí, pero antes se pondrá gorda. En este mundo todo se va a agotar. Y a mí me conmueve la gente que dice, no, yo no voy a engordar, yo no voy a engordar. Me dan ternura, o sea, yo los miro y digo, pobrecito, es decir, no ha visto la luz. Todos vamos a envejecer, todos nos vamos a enfermar. Dice 1 Corintios 7, la presentación de este mundo se termina. Y vivir solo para este mundo es vivir para eso.
Vivir para lo que se extingue, vivir para lo que se marchita, vivir para lo que se acaba. Y eso es vivir sin promesa. Vivir sin promesa es vivir para este mundo. Y a todos se nos va a dañar la salud. De distintas maneras. Pero a todos se nos va a dañar la salud. Todos. Me miran con cara de que, ¿cómo así? Si yo como saludable. Yo le puedo contar una cantidad de animalitos que comen saludable. Esos también se mueren. Entonces, vivir sin promesa, ¿qué es? Vivir sin promesa es vivir solo para este mundo. Vivir con promesa, ¿qué es? Es saber que mi salvación está más allá de la muerte. Eso es vivir con promesa. Mi salvación está más allá de la muerte. ¿Y qué es vivir sin Dios? Vivir sin Dios es llenar el estómago espiritual de lo que no sacia, de lo que no alimenta. De eso advirtió Isaías. ¿Por qué comen lo que no alimenta? Eso ya lo dijo Isaías. ¿Por qué comen de lo que no alimenta? Terminamos con este otro texto, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Es una bendición que está al comienzo de esa primera carta de Pedro. Me permito leer: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes. Palabra de Dios. Es una bendición, es una alabanza que realiza San Pedro. ¿Y qué es lo que lo mueve a alabanza? Leamos despacio porque son textos tan densos. Recuerda el texto para que lo escribas, lo medites, lo ames, lo grabes en tu memoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Hay dos cartas de Pedro, me permito recordarles. Esta es Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4. Bendito sea Dios, dice, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Renacer. La partícula re tiene en este caso el carácter de repetición, de renovación, no el carácter de énfasis, porque la partícula re en español sirve para ambas cosas. Por ejemplo, reteñir es teñir más. En cambio, cuando nosotros decimos renovar, es hacer de nuevo. Aquí habla de renacer. Renacer es nacer de nuevo. ¿Recuerdas lo que le dijo Cristo a Nicodemo, el famoso sabio de los maestros de Israel? Le decía Cristo: el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Bendito sea Dios que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la bendición que trae el apóstol San Pedro. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Bueno, esa expresión esperanza viva está así originalmente en el original griego. Esperanza viva. Y eso me gusta mucho, porque es que hay esperanzas que son esperanzas muertas. Y tenemos que hacer una pequeña aclaración sobre qué es una esperanza muerta y sobre cómo la resurrección de Cristo nos hace nacer para una esperanza viva y por qué esa esperanza viva está reservada en los cielos. Son los 3 puntos con los que terminaremos, con la ayuda de Dios, esta reflexión. Entonces, primer punto, ¿por qué se nos habla de esperanza viva? Porque hay esperanzas muertas. ¿Qué es una esperanza muerta? Una esperanza muerta es la que usted pone en las criaturas. Una esperanza muerta es cuando usted espera demasiado de un trabajo, espera demasiado de una persona, espera demasiado de un puesto.
Cuando yo llegue a ese puesto, cuando yo sea presidente, cuando yo sea... Y tú pones tu esperanza, pero la esperanza que tú pones en las cosas de este mundo es una esperanza que se te muere. Y es que ya los antiguos sabios del mundo latino lo decían: nada tiene tanto sabor cuando se posee como cuando se desea. Entonces, tener una esperanza muerta es tener una esperanza en las cosas de esta tierra únicamente. Cuando usted dice, cuando yo tenga... yo lo único que necesito es ganar mi primer millón. Entonces, ¿usted cree que cuando ya gane su primer millón, obviamente de dólares, se vale en euros también, cuando usted gane su primer millón, ya se me arregló la vida? Y resulta que no. Usted dice, cuando yo tenga ese novio o esa novia, y sí, claro que hay elementos positivos, por supuesto que sí. Pero usted se da cuenta también de la carga que eso trae, de las preocupaciones que eso tiene, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es una esperanza muerta? La esperanza muerta es la que está puesta en las cosas de este mundo. Como dice Jeremías 17, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre apartándola de Dios. Lo grave no es poner confianza en el ser humano, lo grave es poner confianza en el ser humano apartando la confianza de Dios, creyendo que toda mi vida se va a arreglar si tan solo me dijera que sí, ya con eso. Entonces Jeremías 17 dice, cuidado con eso, con poner esa esperanza. Esa es la esperanza muerta. Entonces, la esperanza viva, ¿cuál es? Es lo que nos va a explicar Pedro cuando dice que la esperanza viva está en los cielos. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús dijo, acumulen tesoros en el cielo? ¿Por qué? Porque si usted acumula en la tierra hay ladrones que roban y hay polillas que roen. Acumulen tesoros en el cielo. Dicho sea entre paréntesis, Cristo también nos enseña en qué consisten los tesoros en el cielo y cómo se acumulan. ¿Cuál es la manera más segura de acumular tesoros en el cielo? La manera más segura es haciendo bienes que nadie conoce o haciendo bienes que nadie agradece. Todavía más, haciendo bienes que son perseguidos. Esos son tesoros en el cielo. Cada vez que tú haces un bien y no te lo agradecen, cada vez que tú haces un bien, no te lo reconocen, no te lo pagan, cada vez que tú haces un bien de esa naturaleza, suena una registradora en el cielo, entró una consignación. Y por eso nosotros tenemos que alegrarnos, como dicen las bienaventuranzas, alegrarnos cuando no nos pagan. Alegrarnos cuando no nos agradecen. Hay muchas maneras de practicar esto para tener tesoro en el cielo. Por ejemplo, en los últimos años de su vida, o no sé si lo practicó antes, mi madre hacía algo de lo que he hablado varias veces. Ella, en el transporte público o por la calle o en otros sitios, ella hacía muchas oraciones por personas que se veía por la calle. Entonces, por ejemplo, ella veía por la calle una persona con un aspecto descuidado o con una mirada muy triste, o se encontraba en la iglesia una persona muy llorosa. Y mi mamá hacía mucha intercesión por personas que nunca supieron todo lo que ella oraba por esas personas. Esa es una manera de acumular tesoros en el cielo. Especialmente a través de la oración. Catalina de Siena dice que el primer acto de caridad es la oración. Especialmente a través de la oración usted puede acumular muchos tesoros en el cielo. Cuando usted le hace bien a un grupo de personas, y hay personas que agradecen y hay personas que no agradecen, usted probablemente debería estar más feliz por las personas que no agradecen, porque esas son personas que de alguna manera aumentaron esa consignación, ese depósito en la cuenta del cielo. Esto es algo que desafía la inteligencia, el modo de pensar mundano, pero que es muy real. Entonces, el apóstol San Pedro nos está diciendo que nosotros hemos renacido para una esperanza viva.
Y dice que hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la raíz de nuestra esperanza, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tratemos de explicar un poco por qué esto es así. Hay muchas personas que tratan de darle ánimo a otras personas. Casi siempre las expresiones que se utilizan para dar ánimo son expresiones como, por ejemplo, mira, todo va a estar bien, todo va a salir bien. O también le decimos a la persona, ánimo, ánimo, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Resulta que una vez me encontré en una misión, esto sucedió en Estados Unidos, una muchacha que estaba en una crisis al borde de la depresión, y ella me decía con cierta amargura, todo el mundo me dice, everything will be okay, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y mira lo que me preguntaba esa muchacha, ¿y ellos cómo saben? ¿Y ellos cómo saben? Mi vida está vuelta a pedazos, tenía muchos problemas familiares y bueno, problemas de toda clase. Entonces, claro, la gente para darle ánimo dice palabras así, ¿no? Con una buena intención. No, no te preocupes, mira, tranquila, todo va a estar bien. Y ella nunca respondía, pero cuando habló conmigo sí se atrevió a hablar y me dijo, ¿y ellos cómo saben? ¿Ellos cómo saben que todo va a estar bien? Entonces, fíjate que esa pregunta que hacía esta chica es muy cierta. Cuando alguien te dice, las cosas van a mejorar, o como dicen en México lindo y querido, échale ganas, y vamos a mejorar, y esto va a ir mejor, y ponle pensamiento positivo, y ponle energía, ya le van metiendo nueva era, ponle pensamiento, y mándale buenas vibras. Y hay gente que en los chats, gente que no sabe realmente lo que es el poder de la oración y dice, te estamos mandando nuestras vibraciones, le mandan a uno vibraciones. Cuando usted le manden vibraciones, usted póstrese, trácese la señal de la cruz y diga, defiéndeme, Señor, de esas puercas vibraciones. Claro, que viene con esas vibraciones, lo que sirve es la oración. Pero volvamos a la pregunta de esta jovencita. Ella decía, ¿ellos cómo saben que todo va a estar bien? Aquí es donde entra la resurrección de Cristo. Nosotros sí sabemos quién es el que ha vencido al demonio. Nosotros sí sabemos quién es el que ha vencido a la muerte. Nosotros sí sabemos quién es el que ha vencido al pecado. Nosotros sí sabemos. Cuando una persona te expresa un deseo, te manda una buena vibra, una buena onda, y te dice, no, las cosas van a salir bien, no te preocupes, échale ganas, piensa positivo. En realidad, no tiene ninguna certeza. La resurrección de Cristo es la certeza. Escriba eso, por favor. La resurrección de Cristo es nuestra certeza. Nosotros no tenemos simplemente buenos deseos. Por eso nuestra esperanza, hermanos, es esperanza viva, viva. ¿Por qué es esperanza viva? Porque no son simplemente buenos deseos. Yo cuando felicito el cumpleaños, no solo en Familia Espiritual, sino en cualquier otro sitio, siempre ofrezco bendiciones, porque yo sé que hay un Dios que bendice, porque para mí no es simplemente un deseo. Cuando la gente dice que todo te salga bien, que cumplas tus mejores sueños, y sí, o sea, está bonito que tengas buenos sentimientos por mí, gracias, muchas gracias por tener buenos sentimientos. Pero de nuevo la pregunta de la joven, ¿y tú cómo sabes que las cosas van a ir bien? Es simplemente tu deseo, y tu deseo es tu deseo y no más. En cambio, nosotros no vivimos de deseos. Óyeme eso, nosotros no vivimos de deseos. La esperanza cristiana no es una acumulación de deseos y de energía positiva y de desear que las cosas funcionen y de yo le voy a echar ganas. Es mucho más que eso. La esperanza cristiana se fundamenta en la certeza de lo que Dios ya hizo, y Dios ya hizo la gran maravilla que fue vencer a la noche, a la muerte, al demonio, al pecado. Y esa es la victoria de la resurrección de Jesucristo. Por eso tenemos una esperanza viva. Y por eso nosotros sabemos que ahí donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre, ahí es donde está el verdadero depósito. Ahí es donde está la verdadera victoria. Ahí es donde está el verdadero amor. Y por eso uno empieza a depositar para allá.
Voy a terminar contándoles otros 2 modos de depositar en el cielo. Otros 2 modos. El primer modo es: haz bien a personas que ni lo saben ni lo agradecen. Ese es el primer modo. Otros 2 modos. Decíamos en la meditación de esta mañana el tesoro que es el sufrimiento, ¿recuerdan, no? Decíamos que el sufrimiento perfecciona y consagra. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 7. El sufrimiento perfecciona y consagra. El sufrimiento es una manera preciosa de depositar en el cielo. Y uno desperdicia el sufrimiento a través de una palabra que se llama renegar. Cada vez que tú reniegas, estás desperdiciando una oportunidad preciosa. Renegar es perder una oportunidad. Escriban eso, por favor, que se va acabando el tiempo. Renegar es perder una oportunidad. Si tú tienes un disgusto de algo que no puedes cambiar, porque hay cosas que uno puede cambiar y uno no tiene que tolerar injusticias por el hecho de que sí. Pero si hay una cosa que tú no puedes cambiar, por ejemplo, estabas esperando jugar un maravilloso partido con tus amigos en el barrio y cayó el peor de los aguaceros y se dañó el campeonato y se dañó todo. Tú no puedes cambiar eso. Te trae un disgusto, te trae una contradicción, y estoy hablando de algo que parece trivial, pero es un disgusto, es algo que no te gusta. Aprovecha eso. Por favor, no reniegues. Porque es que uno comete, cuando a uno le llega el sufrimiento, uno hace 2 cosas, usualmente, y ambas son malas. Por una parte uno reniega y por otra parte acumula, o sea, se reprime y empieza a acumular. Y si ustedes miran cuidadosamente, verán que hay mucha gente con cara de olla de presión. Porque había una olla que no quería ser olla, pero finalmente fue olla a presión. Entonces, hermanos, tenga presente eso. Las 2 cosas malas que uno hace con el sufrimiento, ¿cuáles son? Que uno reniega o que uno acumula. No haga eso. Acumular solo sirve para que usted después estalle. Y estalla mal y estalla feo. No acumule, pero tampoco reniegue. ¿Y cuál es ese punto? ¿Cómo puede uno ni acumular ni reprimir? Pues eso se llama entregar, eso se llama ofrecer. Y yo les puedo decir, porque hay gente que me conoce aquí hace bastantes años, y yo les puedo decir que eso es real. Y yo les puedo decir que la impaciencia se puede vencer. Porque es difícil que ustedes encuentren una persona que haya sido más impaciente que este servidor. No quiero decir que yo esté en la perfección y por favor no me pongan a prueba. Pero yo reconozco que Dios ha hecho una obra en mí y gente que me conoce me lo dice. Uno va aprendiendo a que uno ni reniega ni reprime. Y uno empieza a ofrecer. Y eso que tú ofreces en comunión con el sacrificio de Cristo, eso que tú ofreces, eso es depósito en el cielo. Porque aquí termina diciendo San Pablo, una herencia, San Pedro, herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, herencia reservada en los cielos para ustedes. Entonces, eso es importante. ¿Y cuál es el tercer acto que ayuda para los depósitos en el cielo? La adoración y la alabanza. En buena hora, aleluya, bendito sea Dios, en buena hora, cada vez hay más gente que está descubriendo la adoración al Santísimo. Miren, los momentos de adoración son momentos literalmente de cielo. Usted va al Santísimo, usted entrega su amor, usted bendice a Cristo, usted le agradece a Cristo. Eso muchas veces no lo ve nadie, solo lo ve Dios. Usted está depositando en el cielo. Entonces, terminamos. ¿Cuáles son los 3 modos de depositar en el cielo? Hacer bienes que o no se saben o no se agradecen. Todavía mejor si son perseguidos. Ese es número 1. Número 2, cuando lleguen las contradicciones, que llegarán, siempre llegarán, por favor, no reniegue y no reprima, sino ofrezca. Yo no sé explicar bien, pero yo sí sé que eso sucede.
Y que si usted se pone en esa ruta y usted le pide a Dios, usted empieza a llevar una vida en la que usted no está acumulando cosas. Porque es que hay gente que se reprime y se reprime, y eso se manifiesta en un músculo que se llama macetero. Y con el macetero se produce una cosa que se llama bruxismo. Y usted empieza a dañar sus muelas. Entonces, fíjese, dañó su corazón, perdió la oportunidad, está a punto de explotar, tiene bruxismo. ¿Ve? No sirve, no funciona. Entonces, lo segundo, ese ofrecimiento de lo que usted no puede cambiar, pero le toca padecer. Y tercero, adoración y alabanza. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a entregar al Señor este momento y vamos a pedirle que nos revele el don de la esperanza. Que nos revele el don de la esperanza. Padre Dios, recibe nuestra gratitud, porque nosotros vivíamos sin alianza, sin pertenencia. Nosotros vivíamos sin promesa, empeñados solo en las cosas de esta tierra. Y nosotros vivíamos sin Dios porque estábamos metidos en la idolatría y llenando el estómago de lo que no sacia ni alimenta. Y tú nos llamaste con la voz suave y potente del buen pastor. Gracias, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una herencia incorruptible, imperecedera. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una esperanza viva. Gracias porque nos enseñas, porque nos instruyes, para que no nos quedemos poniendo nuestra esperanza en lo que un día se marchitará, en lo que un día se morirá, en lo que un día se enfermará, porque ese es el destino de todo lo creado. Gracias, Señor, por elevar nuestro corazón hacia ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das caminos para que nosotros aprendamos a depositar en el cielo. ¡Qué terrible, Señor, será la muerte del que no haya depositado nada en el cielo! Porque tendrá que dejar todo lo que hizo en la tierra y se encontrará con las manos vacías. Qué hermosa, en cambio, la muerte de aquel que supo usar las cosas de esta tierra, pero supo depositar en el cielo. Que nosotros seamos de esos que saben trabajar para la eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.